Bueno, buenas tardes. Esta es la presentación acerca de las definiciones económicas, sistemas y pensamiento económico. Módulo 3 de la materia Economía, Mercado Laboral y Empresa en Colombia, de la especialización en Gerencia en Talento Humano. Mi nombre es Caterina Sánchez. Va a hacer la presentación del enfoque keynesiano. Bueno, el enfoque keynesiano fue propuesto por John Maynard Keynes. Él nace el 5 de junio de 1883 y fallece el 21 de abril de 1946. Es considerado como uno de los economistas más influyentes del siglo XX, cuyas ideas tuvieron y tienen una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas aún. Tras un breve periodo trabajando en el Servicio Administrativo Británico para la India, en 1909 entró como profesor en el Colegio de Cambridge, en el King's College de Cambridge, donde enseñó economía hasta su muerte. Bueno, el enfoque keynesiano es la doctrina o teoría económica propuesta por John Keynes, quien la expuso en su libro Teoría General del Empleo, el interés y el dinero, como respuesta a la Gran Depresión de 1929, y lo publica en 1936. El keynesianismo defiende que políticas monetarias y fiscales expansivas capaces de crear puestos de trabajo, aumentando consecuentemente la renta del país y finalmente la reducción del déficit público. Tiene como objeto dotar de instrumentos a las instituciones nacionales e internacionales para poder gestionar las épocas de crisis y recesión. Para ello propone actuar sobre el gasto presupuestario del Estado y por efecto multiplicador que produce ante un incremento en la demanda agregada y sus relaciones con el nivel de empleo y de ingresos. La variable fundamental de este enfoque es la demanda global, considerada por Keynes como la que mueve la variable económica, la economía. Esta demanda global está compuesta por demanda de bienes de consumo de las familias, demanda de bienes de inversión de las empresas, demanda del sector público a través del gasto público y demanda de los mercados internacionales a través de las exportaciones. Principalmente la crea para combatir los dos problemas fundamentales de cualquier economía, que son el desempleo y la inflación. Para combatir el desempleo propone subir la demanda global, estimular el consumo, bajar los impuestos, bajar los tipos de interés o aumentar el gasto público, fomentar las exportaciones mediante la disminución del tipo de cambio. Y la inflación propone disminuirla o combatirla controlando la demanda global, subiendo los impuestos, los tipos de interés y disminuyendo el gasto público. Él afirmaba que el desempleo y la inflación no podrían coexistir, por eso había que controlarlos. Y este modelo funcionó desde 1945 hasta 1973, cuando hubo una crisis del petróleo y digamos que desvirtúa toda la teoría de Keynes. Unas características puntuales de su escuela: fijar objetivos a corto plazo, se opone al liberalismo, la demanda mantiene el empleo, el Estado debe tener un papel contracíclico en la economía, gastando más en tiempos recesivos. El Estado debe ser un facilitador de la economía y debe actuar para generar pleno empleo, aumentar los impuestos luego de la crisis para pagar el endeudamiento. La liquidez tiene un papel muy importante en la teoría keynesiana. La principal amenaza de la economía es el desempleo y la recesión, que son sus postulados. Y pues aquí aparece un poco el tema del estado de bienestar, cuando dice pues que el Estado debe proveer unas condiciones mínimas para sus habitantes. Antes de la publicación de la teoría general de Keynes, el pensamiento económico dominante era que la economía existe en un estado de desequilibrio general,
lo que significa que la economía de forma natural consume lo que produce porque las necesidades de los consumidores son siempre mayores que la capacidad de la economía para satisfacer esas necesidades. La teoría de Keynes fue significativa porque anuló esta teoría ya mencionada y le dio lugar a una mayor conciencia de que los problemas como el desempleo no son producto de la pereza, sino que son el resultado de una deficiencia estructural en el sistema económico. Sostuvo que debido a que no había ninguna garantía de que los bienes que producen los individuos cubran con la demanda del desempleo es una consecuencia natural. Vio la economía incapaz de mantener el pleno empleo y creía que era necesaria la intervención del gobierno para compensar los efectos anteriormente expuestos. Bueno, quise traer estos apartados de un artículo interesante que encontré en la revista Dinero, que surge a raíz como de la crisis nuevamente en el 2008, donde habla que las teorías keynesianas, este artículo fue publicado el año pasado, en 2016, dice que las teorías keynesianas se mantienen vigentes después de 80 años. Entonces menciona a Robert Skidelsky, un profesor de economía, que escribe un artículo en el que menciona que hay dos elementos del legado de Keynes que siguen vigentes. El primero es el macroeconómico, que contradice la idea de que los mercados se equilibran de forma simultánea y automática. Keynes argumentó que existía una rigidez de precios en las economías, especialmente en los contratos laborales, que hacía que dicho ajuste no se hiciera automáticamente y que causaba que el desequilibrio se perpetuara. En este apartado me encuentro completamente de acuerdo con el profesor, en tanto que se mantiene la macroeconomía. La siguiente teoría que aparece después de Keynes, pues ya se enfoca en la microeconomía y pues para mí, por ejemplo, en el caso de la economía colombiana, se mantiene este legado de Keynes en ella acerca de la macroeconomía. Y lo que hace que pues intervenga el gobierno para superar las fallas que tiene el mercado, que es uno también de los principales postulados que tiene la teoría de Keynes, donde habla de la inversión pública como fundamental para reactivar la demanda y por ende el crecimiento. Y pues esto se refleja hoy día en la economía colombiana. El segundo gran legado de Keynes es la noción de que los gobiernos pueden y deben intervenir las depresiones económicas. Entonces aquí estoy también de acuerdo, o mejor dicho, esto se puede observar en el comportamiento de la economía del país, donde el Estado interviene en varios puntos importantes como las reformas tributarias, por ejemplo, la última reforma tributaria que emite, con las políticas de inversión, con los programas que se generan en torno a la disminución de desempleo, con el incremento anual del salario mínimo. Y de otra parte, pues traigo acá que pues una de los portadas de Economist, que es una revista internacional, menciona que pues la política monetaria, que ante los elevados riesgos de una recesión global, las autoridades tienen agotada su principal arma, que es la política monetaria, la que pues actualmente mueve un poco la economía mundial, y lo único que les quedaría sería aprobar las medidas keynesianas. Bueno, encuentro un texto interesante que me parece importante como traer aquí, es de Vargas, que dice que el Estado debe intervenir en la economía para poder garantizar una economía sostenible, ya que sin esta intervención del Estado acontecería un desfase entre el gasto y el ahorro, costos de producción y consumo, la relación entre previos y beneficiarios, oferta y demanda, entre otros, lo cual traería como consecuencia una depresión. Esto se aplica al sector laboral de la economía colombiana, pues, o a la economía colombiana, como lo veíamos o lo estaba explicando hace un momento. Y es que ese modelo se refleja en esto. Si bien la economía colombiana depende de los indicadores económicos como lo son el Producto Interno Bruto, el precio del dólar, el precio del petróleo,
pues esto hace que de una manera estrecha haya una relación entre Estado y empresas. Como ya lo mencionaba antes, la intervención del Estado es importante en el tema de que son finalmente los que aprueban el incremento anual del salario mínimo, sea pues así sea bajo unas condiciones negociadas con las entidades, con los sindicatos, con las empresas y demás, pues finalmente es el Estado en este momento en Colombia el que aprueba ese incremento anual, y pues eso tiene una afectación, una influencia directa en las empresas y en la dinámica de empleabilidad. El déficit fiscal, en este momento pues nos encontramos atravesando esa situación, y pues el Estado lo que hace es generar estrategias económicas pues para poder, digamos que, enfrentarse ante esta situación, pues como ya lo mencionaba, como la reforma tributaria, y esto tiene una afectación en la economía familiar y por supuesto en la empresarial. El desempleo, por otro lado, mediante los estudios que realiza el DANE, pues se puede identificar el desempleo, que actualmente tenemos una tasa como del 8.5, estoy más o menos entre el 8 y el 9%, lo que hace pues que primero consideremos que es una tasa alta, y pues digamos que en el esfuerzo que se supone hace el Estado, porque para mí carece de estrategias para disminuir el desempleo, es muy carente. Pienso que Colombia tiene políticas mínimas y que podría generar mayores políticas para la disminución del desempleo. Tenemos el primer empleo, las agencias públicas para el empleo. Mi primer empleo y agencias públicas, pues es una alianza con el SENA, entonces estamos generando un empleo, o estamos buscando también por el comportamiento de la economía y de cómo se mueven las industrias en el país, pues generar mano de obra con calificaciones medias en unos niveles intermedios asistenciales y técnicos, que es como lo que mayoritariamente se requiere. Sin embargo, pues este año justamente se va a implementar un programa con cajas de compensación y el Ministerio de Trabajo a partir de junio, que es el Estado Joven, que ya involucra empresas y entidades públicas para generar empleo a jóvenes, no solamente en carreras técnicas y tecnológicas. Entonces aquí ya amplía el prospecto de SENA y lo lleva a otros institutos y otras entidades donde los jóvenes se pueden beneficiar. Entonces, muy similar a mi primer empleo, pero ya no es solamente con SENA, ¿cierto? Sino que además pues involucra universitarios, y eso es súper importante. El seguro de desempleo, que también lo desarrollan con las cajas de compensación. Aquí también relacionados con el modelo está el Estado, está este postulado en que el Estado debe velar por el mínimo de condiciones para la población, tales como la salud, donde tenemos pues a la población que se encuentra desvinculada de cualquier pues régimen contributivo subsidiado, y entonces entonces pues pasa al Estado a subsidiar. Educación, pues donde actualmente hay programas de educación gratuita en jornadas únicas, y alimentación, pues en el tema escolar, donde pues les dan, además de la educación, el alimento a los niños. Se supone que se garantiza a la población vulnerable, a los adultos mayores. Las inversiones en infraestructura vial, donde tenemos ya pues un desarrollo de unos proyectos ya macros grandes a nivel nacional, buscando pues buscando mejorar este comportamiento económico entre regiones. Y pues el último, en el tema de la economía familiar, pues que sí tiene un impacto directo todo lo anterior, relacionado con el ahorro y el consumo, que es también creo que uno de los grandes retos, porque pues creo que en consumo siempre estamos superiores a ahorro, y aquí también el Estado carece de políticas de educación familiar, de economía familiar, para pues mejorar estos procesos. Acá están las referencias bibliográficas que utilicé. Agradezco su atención.